Modelos epistemológicos de la ciencia. Debate internalista y externalista. En los años 60 del siglo XX, en los Estados Unidos, surgió una fuerte corriente de intelectuales que reflexionaron sobre la ciencia, ya no sobre la base de criterios cognitivos únicos, es decir, un enfoque internalista, sino criterios sociales desde un enfoque externalista, donde se ve como un proceso social desarrollado por comunidades e instituciones, es decir, el producto de la actividad perceptiva humana que puede ser analizada contextualmente. Los términos externalismo e internalismo aparecen en diferentes controversias epistemológicas, es decir, no pueden reducirse a un solo nodo interrogativo. Existen dos ramas principales de la disputa, la que se centra en los filósofos que trabajan en el campo de la filosofía de la religión y por lo tanto se dedica a la justificación de la ciencia religiosa, otra se limita al ámbito semántico. Las disputas epistemológicas diversas sobre el externalismo e internalismo es que estas dos grandes ramas que se centran en la filosofía y que su estudio se basa en una filosofía religiosa y la otra en el estudio del campo de la semántica. Desde el punto de vista, no son filosofías equivocadas, pero presentan variedad de matices y significados, que su dicotomía sea útil únicamente con fines analíticos. La revolución científica del siglo XVII ha sido asunto central de reflexión, y el lugar y el papel del Renacimiento en esta revolución ha sido tema de grandes discusiones que tienen que ver con la naturaleza de la ciencia. Pero en las últimas décadas, el modelo historiográfico desarrollado de Courret a Kuhn ha sido provocado por los sociólogos de la ciencia que han estructurado el debate internalismo y externalismo. Una actitud externalista estudia el derecho como un fenómeno social de tal manera que un antropólogo puede estudiar las antiguas creencias religiosas mayas. Se dice también que la división entre los internalistas y externalistas es análoga. Por otro lado, una historia interna es primaria y la historia externa solo es secundaria. El internalismo como el externalismo son modelos epistemológicos los cuales son basados para un análisis de una situación de un individuo. Es el estudio del conocimiento científico de mayor importancia, tanto en los factores de tipo social, que explica el desarrollo tanto en la ciencia del modo de producción en las relaciones sociales. En esto que se considera dicho tanto el desarrollo como un fenómeno condicionado de factores tanto económico como social. El internalismo consiste en situaciones de la parte interna del individuo en una situación de privilegios, tanto en los aspectos lógicos que reducen en dimensiones lógicas, damnificaciones psicológicas y sociales. El externalismo se refiere en cambio a la parte externa del individuo, tanto en las situaciones que lleva el día a día. Son capaces de encontrar un acceso inmediato entre sí a la justificación de sus creencias e influencias del mundo que lo rodea, debido a lo que provienen tanto los eventos, estados mentales de las experiencias. Afirman que la legitimidad de un enunciado está relacionada con el apego de reglas que aseguran su correcta formulación. Se pueden distinguir varias formas de internalismo. La forma de introspección, más conocida aunque no la única, es el funcionalismo, que defiende cualquier afirmación que en la última instancia incluya declaraciones subyacentes. Externalismo. La insuficiencia del internalismo para dar cuenta del conocimiento ha hecho entrar en la palestra de la epistemología al externalismo. Una característica del externalismo es la negación de la conciencia del sujeto como elemento necesario para justificar la identidad. Los externalistas valoran el razonamiento al procesar de explicación como adquirimos conocimiento de las cosas que nos rodean, proceso que debe indicar la creación de la verdad. Una serie de características que aseguran que los datos se recopilen y procesen para que sus resultados coincidan con su realidad. El internalismo y el externalismo son dos teorías opuestas en filosofía, considerando algunas materias como la filosofía ética, la epistemología y la biología teórica. Es aquí donde surgen los distintos pensamientos de algunos autores, los cuales se basaron en estas ideologías. Principales autores del internalismo y externalismo:
Alston explica sobre el internalismo y el externalismo, considerando que el sujeto debe formar creencias basadas en indicadores creíbles y cognitivamente accesibles. Goldman enfatiza el origen de la confianza, es decir, en los mecanismos generadores para crearla. Por otro lado, Drake, otro de los autores más importantes, describe el externalismo como una probabilidad para medir la confiabilidad y la justificación de creencias en relación a lo ético. Conclusiones. Para poder culminar con este trabajo, podemos decir que el método epistemológico de la ciencia son internalistas, cuando la validez de la persona son internas, y externalistas, está basado a que se encuentra en el mundo externo. Esta información nos ayuda mucho para en un futuro practicar con nuestros pacientes. El momento social, cultural, histórico es ese tejido que es muy difícil de tener, el que nos permite comprender que no hay una lectura internalista ni tampoco hay una lectura externalista, sino que hay un cruce difícil. Un cruce muy complicado entre factores externos y factores internos de la ciencia y una buena comprensión de la cultura humana, una buena comprensión del proceso civilizatorio humano de fenómenos tan importantes como la literatura, la filosofía y la propia tecnología, y la ciencia exigen el reconocimiento de que es imposible comprender a esa clase de fenómenos sin un cruce más simétrico o asimétrico, con algunos desbalances definitivos o dinámicos entre factores internos y factores externos. En conclusión, el internalismo y el externalismo tienen diferentes corrientes teóricas, como tenemos el internalismo, que se basa en el estudio de nuestra propia conciencia, como lo es la introspección, utilizando así nuestros sentimientos y emociones para la construcción de la creencia en algo, utilizando un método psicológico. En cambio, al externalismo se le hace insuficiente la teoría de la introspección, lo cual necesita factores externos para un conocimiento psicológico aceptable. Como se menciona en el desarrollo, hablamos del internalismo y del externalismo. Estas dos hablan de las formas de concebir el conocimiento, cada una bajo su perspectiva, sus creencias, leyes y demás. El internalismo basa el conocimiento desde las sensaciones o emociones, todo de un punto interno. Basta las emociones para que un conocimiento pueda darse a entender. El externalismo se puede decir que es la oposición al internalismo, puesto que para que el externalismo exista, conocimiento deben existir factores. Estos factores son muy importantes para que un estudio o un conocimiento sea bien comprendido.